Sí, porque pedí ayuda a Marcelo porque me hizo un matete enorme con hipoglucemia, qué sé yo, y se me puso nervioso el profesor acá. Se Y te medio puso que se me nervioso salió, y se olvidó de mandar el trabajo él también. Ahí lo mandamos al frente. se puso ansioso y dijo, no, no puedo. Pero terminó yo. Nada, la cosa es que bueno, Bueno, igual, pero igual casi después lo vamos a ver. ¿Eh? Después vamos a ver no, bueno, el cuadrito en particular. Primero que lo que no sé me. si le Sí, nada. Marian, perdón. Entonces, nada, después, bueno, si lo vamos a ver, voy a ver si le pifié o no. Fue como Y lo poco por que le eso entendí. a la mayoría no le, no, o sea, algunos, los que me lo entregaron con tiempo, digamos, les hice la devolución y dije, fíjate esto, fíjate lo otro. ¿No? Los que me Claro, llegaron ayer, no les no, hice la no, no. devolución porque lo vamos a ver ahora. ¿Eh? Porque es Ah, listo. interesante, ¿eh? Saber por qué y tal cosa. Bien. Pero antes me gustaría hacer una aclaración con respecto a la producción, ¿no?, de diabetes. Ayer, por supuesto, Lucía está como fantasmita, pero no deja de preguntar, con lo cual está bueno porque ayer realmente me hizo una pregunta muy interesante. ¿Mm? Eh, Esperen que la busco, la preguntita, así la leo y la explicamos. Pero puede ser que no la encuentre. Era muy interesante la pregunta. ¿Dónde estás, Lucy? Dice, escuchan la pregunta. Esperen que me pongo los ojos. ¿Se puede producir diabetes o despertarse por situaciones nerviosas? Pensándolo por el lado del estrés del organismo y la producción de glucocorticoides endógenos. Esa es la pregunta. La repito. ¿Se puede producir diabetes o despertarse por situaciones nerviosas? Pensándolo por el lado del estrés del organismo y la producción de glucocorticoides endógenos. ¿Qué opinan? ¿Quién se anima? Me parece que sí, profe. Hola, buen día. Que sí. ¿El resto qué opina? Que sí también. No estoy muy segura si es por los corticoides en sí, pero sí que se puede producir diabetes nerviosa. Ahora, muy Sí, bien por para qué mí se también, por produce, no los sé. corticoides también. Bien. Seguramente, y lo escucharon más de una vez, esto de la presión nerviosa, diabetes nerviosa, esto, todo por los nervios. Yo tengo un auto 0 kilómetros. Lo mando por un montón de calles con lomo de burro. ¿Al auto le va a pasar algo? A diferencia de un auto viejito que ya tiene los amortiguadores hechos pelota y lo mando a las chapas por la misma calle llena de lomos de burro. ¿Cuál de los dos va a sufrir más? ¿El auto viejito o el auto nuevito que todavía tiene los amortiguadores bien? El El auto viejito. viejito. El viejito. O sea, ya tengo que tener
algo más o menos roto para que algo de afuera me lo jorobe más. Con la diabetes, con la hipertensión, pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo muchos nervios, muy bien, Anto, dice, la diabetes, aunque tengas un pico de estrés, no se puede producir porque es algo que es gradual. Acá pasan dos cosas. Uno, si bien es verdad que un estresazo, en el caso de la diabetes, o sea, para el tema de diabetes, tenés un estresazo, se producen un montón de corticoides endógenos, que ya vimos que los corticoides aumentaban mucho la glicemia, pero me va a empeorar un cuadro previo, cuando yo ya lo tenía desarrollado, pero sí puede ser que yo no supiera y después de un estresazo aparezca o se ponga de manifiesto en realidad, que yo me entere precisamente por eso, no que la desarrolle, porque para que se desarrolle la diabetes, tengo que tener una lesión previa. Si es una diabetes tipo 1, ya los anticuerpos, porque se acuerdan que la diabetes tipo 1 era autoinmune, los anticuerpos ya previo rompieron a los islotes, ahí donde se produce la insulina, y obviamente no tengo insulina. Ante una mayor demanda de insulina, porque los corticoides endógenos que se produjeron por el estresazo no puede responder y sácate, pueden llegar a aparecer los síntomas en mayor expresión. Con la diabetes tipo 2 pasa lo mismo. Aunque el mecanismo de producción de la patología sea diferente, sí o sí voy a tener un aumento de la glicemia por el aumento de los corticoides endógenos. Y obviamente va a pasar lo mismo, los síntomas se van a presentar en forma más patente, pero el daño ya estaba hecho, solo que yo no lo notaba. Yo no notaba el daño porque más o menos si ahí a los ponchazos la cantidad de insulina o los receptores más o menos estaban ahí ajustando las cosas. Pero obviamente no es que la puede producir. Un estresazo no me va a producir una diabetes. Sí me puede empeorar los síntomas. Puede ser un factor agravante, digamos, como dirían los penalistas. Puede ser algo que me lo agrave, pero no producirla. Con el tema de la hipertensión pasa exactamente lo mismo. No es que yo, porque me puse nerviosa, ahora tengo hipertensión porque me puse nerviosa. No. También puede, obviamente, aumentar los síntomas o que aumente la presión, pero el daño de base ya lo tenía. Porque, a ver, más en esta época, todos estamos súper estresados, con un montón de cosas, precisamente la situación esta de coronavirus, que uno encima prende la tele, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, que no hay vacuna, que esto, que hay 600 muertos por día, que y piensen en eso. Con esa situación nada más, si le sumamos
que uno no puede salir, que no puede hacer esto, que no puede hacer esto, que no puede hacer esto, que no puede, se acrecienta más el estrés, más el estrés normal de la vida propia de cada uno. Si lo pensamos así, todos tendríamos que tener diabetes e hipertensión. ¿Mm? Pero si yo no tengo el daño previo, ya sea o porque los anticuerpos, digamos, como que se comieron todas las celulitas que me producían la insulina, o mis receptores estaban ahí no queriendo trabajar, ahí sí, ahí sí. Profe, Sí, ¿daños previos podría ser la carga genética también o en ese caso no tiene nada que ver? No, no O y sea, si soy sí. propensa Claro, por la no y carga sí. genética y Si vos encima, tenés, no sé. por los antecedentes genéticos, van a ser obviamente un factor de una mayor probabilidad. ¿Mm? Una mayor probabilidad. Ahora, pasa exactamente lo mismo. Para que se pueda desarrollar tiene que haber una lesión orgánica. En el caso de la diabetes tipo 1, tiene que haber obviamente una lesión en las células del páncreas que producen la insulina. Y en la diabetes tipo 2, una lesión en los receptores. Yo puedo tener mucha carga genética, o sea que como que tengo todas las fichas, ¿viste? Tengo todos los números, seguramente me voy a sacar el premio de la rifa, y resulta que tenés 99 numeritos vos y otro se compró un solo numerito y resulta que le tocó a ese. No. O sea, si bien tenés muchísimas más probabilidades, no significa que sí o sí ocurra. Siempre que hay, digamos, un estrés o un tratamiento con corticoides o cualquier cosa que ocurra, si yo no tengo el daño, si yo no tengo el daño en las células o en los receptores, igual no se va a producir. Obviamente, si yo le voy sumando numeritos a la rifa, si sigo comprando numeritos y tengo más posibilidades de sacarme el premio que no. Por eso, obviamente, si yo tengo antecedentes genéticos, tengo conductas de acá la diabetes no es que si yo como 3 toneladas de azúcar por día voy a tener diabetes, pero tirándolo un poco también con el tema de la hipertensión. Si fumo, si como con 1 tonelada de sal, si como todo tipo de grasas y todo ese tipo de cosas, yo tengo una vida sedentaria y voy sumando posibilidades. Pero siempre, siempre, para que se desarrolle la patología, tiene que haber una lesión. Por eso les ponía el ejemplo del auto 0 kilómetros y el auto viejito. El auto 0 kilómetros también se me puede romper. Pero bueno, no es lo mismo que un auto viejito. Tengo más posibilidades. Tiene más cosas rotas y más probabilidades que se me termine de romper del todo. ¿Quedó clarito esto? Perdón, entonces el factor genético digamos que sería más que nada como una manera de prevención. Si uno evita ciertas cosas, puede hacer que no se produzcan las enfermedades. No, porque Por eso es que los médicos preguntan. esa es la gran cagada, por decirlo de alguna manera. Todo lo que todo lo que sea genético, vos no lo podés modificar. O sea, toda esa herencia genética, no se puede modificar. Así como, qué sé yo, por herencia genética tenés
el cabello lacio o el cabello con rulitos. O sea, vos te podés tener el pelo porque no te gusta tu color natural, o te podés hacer, o hacer un alisado, pero en cuantito se pase, digamos, ese efecto vuelve a lo mismo. Lo genético no lo puedo modificar de ninguna manera. No lo puedo modificar. Ya está. Es la carta que te tocó en el juego. Ahora, sí, yo puedo modificar cosas que hagan que tener menos números para la rifa. Por eso... Cambiar hábitos, digamos. Perdón, Sabri, que estaba hablando y justo escuché por la Sí, mitad. perdón. Modificar hábitos, digamos. Como para Claro, tratar claro, de evitar. exactamente. Yo puedo modificar hábitos, y acá más que nada con el tema de todo lo que es cardiovascular. Con respecto a la diabetes, ya ahí la modificación de los hábitos no tiene tanta influencia. Entonces, puedo tratar de hacer un poco de ejercicio, puedo tratar de comer un poco más sano, todas esas cosas, dejar el cigarrillo, el alcohol, todas esas cosas que yo realmente puedo modificar. La genética, lamentablemente, no hay manera, no hay Lola, no la puedo modificar, entonces sí o sí, no me queda otra que si por eso yo lo comparaba con los números de la rifa. Cuanto más números tengo más probabilidades de sacarme el premio. Este no es un premio lindo, entonces voy a tratar de comprar menos números. Tratar de eliminar todas esas cosas que pueden llegar a agravar o seguir sumando probabilidades. Profe, Pero, ¿sabe que sí. cuando nada que ver igual con esta clase, sino que fue la otra? Y quería preguntar si eso es real. Cuando estábamos hablando de los efectos en el cuerpo, de por tener diabetes y demás, Sí. em, una vez fui al dermatólogo, le hice una consulta porque me habían salido verrugas en el cuello Uh-huh. y lo primero que me mandó a hacer, tipo me revisó todo y lo primero que me dijo fue si tenía parientes con diabetes y lo segundo me dijo te voy a mandar a hacer todo como un chequeo para descartar que sea diabetes o principio de diabetes. Y yo fui por unas Sí. verrugas que pensé que me las iban a incluso hasta sacar en el momento y me tuve que hacer un estudio y recién ahí volver al dermatólogo. Que no era diabetes, eran No, verrugas. no. Las verrugas son unos virusitos. Pero bueno, el tema es el siguiente. Muchas veces la diabetes tipo 2, que no es tan escandalosa en la presentación clínica como la diabetes tipo 1, la suelen descubrir los dermatólogos. ¿Por qué? Porque suelen aparecer lesiones en piel que uno no la relaciona. O sea, la diabetes suele tener mucha piel seca, muchas complicaciones porque por ahí las lesiones no se cualquier lesión en la piel no cura tan fácil. Entonces, ¿uno qué hace? Uy, tengo algo en la piel, me voy al dermatólogo. El dermatólogo siempre debería, en realidad, precisamente ante cualquier tipo de lesión en piel, debería pedir por lo menos un laboratorio de rutina común donde se pida glicemia. Porque siempre aparecen cosas en piel. Con el tema de las verruguitas, como recién te decía, es un virusito que también es muy frecuente que se contagie. ¿Qué hace? Uno tiene una verruga, ¿qué hace? Se la quiere sacar, pica, molesta, porque aparte siempre son feas, la lastima, el virusito que estaba ahí se va para el costado y vuelve a producir otra verruguita, y así. Por eso las verrugas siempre hay que tratar de tenerlas lo más tranquilas posible. Y bueno,
obviamente, si uno tiene la glicemia más alta, todo lo que sea infeccioso va a ser más problemático. ¿Por qué? Porque obviamente los gérmenes, cuando hay mayor cantidad de azúcar dando vueltas por ahí, ñaca, 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 es como que están más alimentaditos y obviamente hay mayor diseminación, por decirlo de una manera. ¿Mm? Pero sí, muchas veces, la diabetes tipo 2, al no ser tan aparatosa en la clínica, nosotros ya vimos la parte de síntomas de la presentación clínica, ¿o no lo vimos eso todavía? Me perdí. ¿Lo de las 4P? Sí, lo de las 4P. Sí. Bueno. En la diabetes tipo 1 suele ser bastante aparatosa en la presentación, con las 4P bastante marcadas. En la diabetes tipo 1 suele estar bastante más tranqui ahí, y ahí sí, como decía Anto, que el desarrollo puede ser, es bastante gradual. La presentación clínica es bastante gradual, se va sumando, se va sumando, se va sumando de a poquito. Entonces, es muy común que una diabetes tipo 2 haya que investigarla, buscarla. En el sentido que lo puede llegar a descubrir un dermatólogo, porque hay lesiones en piel, la puede llegar a descubrir un oftalmólogo, porque hay lesiones, hay problemas con la vista, ¿no? Y así cada una de las especialidades, todas las especialidades que se les ocurra, puede llegar a descubrir un cuadro de diabetes que está solapado, porque la diabetes no hay parte de nuestro cuerpo que no afecte. Todo. Y precisamente, como les decía, puede estar ahí solapada, puede estar ahí medio como que oculta, y en cada una de las especialidades, ¿por qué no nos fijamos? Por eso siempre en los análisis de rutina, siempre, o sea, cuando cualquier médico, van a cualquier médico y les pide, bueno, vamos a hacer un laboratorio, chácate, glucemia siempre, siempre se pide glucemia. Otra de las cosas donde suele también encontrarse, como, a ver qué, a ver, ahora te contesto, Mayra, a ver, donde suele encontrarse también una diabetes ahí, vamos a ver, vamos a investigar un poquito más, es en los análisis de ingreso laboral. Creo que debería ser así, siempre se hace un chequeo laboral, las empresas laborales, o también la parte, digamos, de las ART, cuando se piden los estudios periódicos. Ahí suelen aparecer bastantes. Las verrugas pueden ser hereditarias, porque mi abuela tenía, y mis tías las tienen, y no. Las verrugas, a ver, la verruga per se, o sea, la verdadera verruga, ¿no? No, porque son unos virusitos. Eso es contagioso. Me lo contagio. Lo que Es sí, el virus del HPV, ¿no? Sí, es uno de los tantos HPV. El virus del papiloma humano. Hay 14.500.000 numeritos de los HPV, y cada uno hace una verruguita en un lugar diferente del cuerpo. Y hay que ver si realmente son verruguitas o puede ser algún otro tipo de lesión que aparezca en piel, y que ahí sí puede ser por herencia o no.
Yo de piel no la tengo muy clara, la verdad. Siempre odié esa materia. En el cuello, dice Mayra. Y habría que ver exactamente cómo es la lesión. Y la verdad, yo con piel no la tengo muy clara. No es algo que sea... uno ve una manchita en la piel o una verruguita o un tipo de lunar y ahí... o cualquier tipo de lesión que puede ser por tantas cosas. Nunca le di demasiada... no es que no le dé importancia, no me gusta. ¿Vieron cuando algo no te gusta? Y cuando se les pone zonas del cuello más oscuras, eso también, pueden ser por varias cosas. Bien, vamos con el tema. ¿Qué prefieren hacer primero? ¿Revisar el cuadro o meternos de lleno con el tema de las insulinas? Profe, yo estoy perdida en el insulino dependiente y en el insulina tipo 2. El que necesita azúcar todo el tiempo, ¿por qué lo necesita? ¿Porque le sube o porque le baja el azúcar? Eso es lo que yo no entiendo. Por las dos cosas. Vamos al primero. ¿Cuál es la característica de la diabetes? El azúcar alto. El azúcar alto. Claro. Muy bien. La diabetes tipo 1, ¿por qué se produce? No sé. Ahí está el Eso es problema. lo que claro, no Por entiendo. Estoy confundida. Porque Ahí no está produce el problema. insulina. La diabetes tipo 1 se produce porque hay anticuerpos que rompen, que destruyen las células del páncreas que producen la insulina. Está bien. El cuerpo no produce insulina, yo la insulina sí o sí la necesito para disminuir la glicemia, o sea, para que en realidad, no es que para disminuir la glicemia, sino que para que la glucosa entre a los tejidos, para que los tejidos la utilicen como fuente de energía. Bárbaro. Pero si yo no tengo insulina, porque el páncreas no la produce, porque hubo una lesión, la consecuencia de no tener insulina va a ser el aumento de la glicemia. Ahora, Listo. en la diabetes tipo 2, el problema, o sea, hay insulina, porque acá no hay nada, o sea, nada me rompió a las células. Pero sí, lo que funciona mal son los receptores para la insulina. Tengo insulina, pero no, los receptores para la insulina, que son la unión de la insulina con su receptor, es lo que permite la entrada de la glucosa a los tejidos. Por un mecanismo o por el otro, la glucosa se va a quedar en la sangre y no va a pasar a los tejidos. Entonces, la consecuencia de cualquiera de los dos mecanismos, obviamente va a ser la hiperglicemia, el aumento de la glucosa en sangre. Pero obviamente el tratamiento no va a ser el mismo porque voy a necesitar solucionar el problema que lo originó. Entonces, ahora razonando, si yo no produzco insulina, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que aportar? Y aportarle más insulina, la que no Yo produzco. le estoy preguntando a Bárbara. Si me falta esto, si a vos te falta abrir la heladera y te falta soda, ¿qué vas a ir a comprar? Claro. Y soda. Sí, sí. Si te falta el vaso para tomar la soda, va a ir a comprar un vaso. Y sí, sí, sí. Eso, básicamente eso. El insulino dependiente
el insulino dependiente es la diabetes tipo 1, donde se rompió el páncreas. Claro. En cambio, Listo, en el otro tipo de diabetes, en la diabetes tipo son los 2, receptores. hay realmente producción de insulina, ¿no? Y tengo que tratar, Pero además, exactamente, tengo que tratar de precisamente tratar de arreglar esos receptores. ajá. Ustedes piensen que todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para la insulina. Hay muy poquitos tejidos donde no hay receptores para la insulina. Pero la gran mayoría tienen receptores para la insulina que están funcionando mal. Entonces tengo que tratar de hacer que funcione. No los puedo cambiar. Imagínense que me tendría que cambiar todas las células de mi cuerpo. Entonces, obviamente esa persona va a necesitar o no va a necesitar insulina. ¿Sí o no? Pregunta para todos. ¿Cuál? ¿Cómo dijo, profe, que no lo escuché? En el caso de la diabetes tipo 2, donde el problema es los receptores, ¿esa persona va a necesitar o no va a necesitar insulina? No necesita. No necesita. A veces sí, depende, agregada con la medicación, en algunos casos. Pero eso no sería Exactamente. tipo 1. Leí, Si ya necesita, leí. En la si diabetes necesita insulina, ¿ya no sería la tipo 1? no, sería exactamente lo mismo. Porque digamos, la denominación de la patología no está dada por los requerimientos de medicación, sino por la fisiopatología, porque se produjo. En la diabetes tipo 2, donde a veces en algún momento puede llegar a necesitar el uso de insulina, no deja de ser porque se produjo una rotura en el páncreas ahora. Sigue habiendo problemas con los receptores. Por eso, diabetes tipo 1, problema con la producción de insulina. Diabetes tipo 2, problemas con los receptores. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo los receptores que no están funcionando, el cuerpo no sabe, no se da cuenta, que el problema está en los receptores y no en la producción de insulina. No puede hacer esa diferencia. ¿Qué es lo que hace entonces normalmente? Si viene la insulina, no puede unirse al receptor porque el receptor está dañado. El cuerpo piensa que hay poca insulina. ¿Qué hace? Le manda la orden al páncreas para que produzca mayor cantidad de insulina. Sigue sin poder unirse porque el receptor sigue estando roto. ¿Qué hace? Y dale, que siga produciendo cada vez más insulina, cada vez más insulina. Va a llegar un punto que ese páncreas va a estar tan sobrecargado de trabajo que va a decir, listo, basta, no laburo más. O laburo a media máquina. Y en ese momento voy a sumar dos cosas. No solamente que los receptores funcionan mal, sino que ahora el páncreas claudicó, dijo, basta, ya no laburo más. Me están haciendo trabajar demasiado. Pero, acá no hay una dependencia, por decirlo de alguna manera, en el sentido que no es que la persona va a necesitar sí o sí y únicamente insulina, como en la diabetes tipo 1.
que en la diabetes tipo 1 no tengo nada, nada que me aumente o me produzca un aumento de la insulina porque se me rompió la fábrica. Yo le puedo dar un montón de fármacos que en teoría aumentan la producción de insulina, por eso de acá venía un poco también la idea del trabajo práctico, que vieran que hay fármacos que aumentan la producción de insulina, pero que no me sirven para el diabético tipo 1 porque directamente no tiene la fábrica. Si no tengo la fábrica, imposible producirla. Entonces, sí o sí hay que aplicar insulina porque otra no hay. Por eso se le dice dependiente, porque depende de la insulina. En cambio, el diabético tipo 2, que en algún momento tiene que llegar a usar insulina, es insulino requiriente. Requiere insulina como para ayudar al tratamiento. Básicamente es por eso. La denominación, vuelvo a repetir, la denominación del tipo de diabetes está dado por la fisiopatología, por el mecanismo por el cual se produjo la enfermedad. Aunque en la diabetes tipo 2 pueda en algún momento necesitar aplicación de insulina. Profe, ¿la aplicación de la insulina a largo plazo trae problemas cardíacos también? No. Ah, yo pensé que sí. No, de hecho los previene. Ah, mira. Previene, a ver, una de las complicaciones a largo plazo, de la diabetes no tratada, es precisamente problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la diabetes suele provocar lo que se denomina una ateromatosis. Profe, se cortó. Hola. Hola. Y no se escuchó nada, ahora sí se la escucha, pero antes no se escuchó nada. Ah, bien. Precisamente una de las complicaciones de la diabetes no tratada, que puede llegar a producir lo que se denomina una ateromatosis acelerada, o sea, tener esas placas de colesterol que nos van tapando las arterias, igual que cualquier persona que no tiene diabetes, pero en forma mucho más rápida. Entonces, un buen control glicémico, o sea, un buen control del azúcar en sangre, previene esto. Previene esto. Previene que se produzca esta ateromatosis acelerada, previene un montón de cosas que ocurrirían si no está bien tratada la diabetes. Ahora lo vamos a ver, Yara, los efectos adversos de la insulina. Bien. ¿Qué prefieren hacer ahora? ¿Quieren ver la parte de insulinas? ¿O quieren que analicemos el cuadro? O si hay alguna duda. Insulina. A lo mejor podríamos darle el tiempo para que los otros chicos puedan entregar el cuadro y verlo en la próxima. Dale. Bueno, vamos con insulina entonces. A ver, los que ya están en farmacia, cuéntenme cómo se vende la insulina. Como agua. Como agua. ¿Y bajo qué condiciones? Bajo receta o indicación médica. O particular, pero es muy caro.
Y cuando vienen con la Tiene receta. tiene Sí, mucha salida por obra social, porque por lo general, bueno, no sé si lo vamos a ver ahora, hay pacientes que combinan dos tipos de insulinas. Entonces, y son caras. No me pasa que vendo tanta insulina particular. Son pocos los casos en los que exactamente. justo la obra social por ahí se atrasa con la entrega, lo necesita ya o lo que sea, y entonces, bueno, nada, me lo compra, pero no sé, lo hace una vez cada un montón de tiempo. Totalmente. La insulina por ley, tiene que ser cubierta por las obras sociales al 100%. ¿Mm? O sea que yo voy a la farmacia y no a todas las farmacias. No todas las farmacias, según la obra social, la puedo ir a retirar en forma gratuita. Por ejemplo, yo tengo OSECAC, ¿no? Yo no puedo ir a cualquier farmacia con la receta de OSECAC a retirar en forma gratuita la insulina. Tengo que ir a la farmacia que me dice OSECAC que tengo que ir. ¿Mm? Para que me la den cubierta al 100%. ¿Mm? Cada obra social va a tener algún manejo, algunas farmacias cobran un porcentaje y después el paciente tiene que ir a tramitar el reintegro a su obra social. ¿Mm? Acá cada obra social, por decirlo de alguna manera, va a tener su propio manejo. Pero sepan que la insulina, por ley, debería ser medicación cubierta al 100%. ¿Qué pasa? Como decía Yara recién, yo no tengo la receta, por el motivo que sea. Es una medicación que la tengo que utilizar sí o sí. De eso depende mi vida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué voy a hacer? Obviamente yo voy a ir a la farmacia a tratar de comprármela porque la necesito. Ustedes en la farmacia, viene sin receta, ¿qué van a hacer? ¿Se la van a vender o no? Sí, sí sabe cuál es. Sí, particular. En forma particular, sí, porque la persona sí o sí lo necesita. Con respecto al precio, esperen que busco mis cachivaches acá. Obviamente va a variar según la forma de administrar. Esperen, ¿Lo ven ahí? ¿Se ve el frasquito? Sí, Sí. profe. Bueno, esto tiene un precio. Y esto otro también tiene un precio diferente. En la caja, bueno, viene una sola, vienen 5. Tiene la misma cantidad que este frasquito. La última vez que lo compré sin receta, este frasquito me salió 2.000 pesos y fue a principio del año pasado. Cuando empezó el tema de la pandemia y ya se me había terminado y no se podía ir a ningún lado, o sea, las obras sociales no atendían, o sea, yo tenía que ir al médico para que el médico me diera la receta y de ahí irme a la farmacia de la obra social, encima a San Martín, y no había permiso de circulación. ¿Qué hice? Fui a la farmacia y me la compré. El año pasado, 2.000 pesos. La cajita de esta, no sé cuánto estaba, pero el año pasado estaba alrededor de 10.000. Había una diferencia de 8 lucas. Obviamente. Están los cartuchos ahí igual.
Sí, pero Hay tenés, otra presentación que es en cartuchos. sí, pero tenés que tener también la... Acá tengo un cartuchito. Tenés que tener la lapicera especial, recargable. Acá tengo, ¿se ve el cartuchito? Ujú. ¿Mm? Tengo todo, yo tengo toda de todo tipo de forma de administración, menos la bomba, que me encantaría tenerla, pero bueno. Obviamente hay diferencias en precio y en distintos tipos de insulinas también. Pero bueno, vamos a ver un poquito ahora, está bien el razonamiento, si es algo, un tipo de medicación que a la persona la necesita, yo no se la voy a negar en la venta a una persona que sabemos que la necesita. Bien, vamos a ver que acá empieza a hablar de tipos de insulina. Acá les habla de la clasificación por su origen, si es de origen bovino, porcino, bovino, porcino, insulina humana. Esto ya no existe más. Esto ya no existe más, no existe más ni la insulina bovina, ni porcina, ni mezcla de origen porcino y bovino. Sí, si vamos a hacer una clasificación de las insulinas con respecto a su origen, podemos decir que hay o insulinas humanas o insulina sintética, no me salía la palabra. Sintética quiere decir que se fabricó en el laboratorio. ¿Y la insulina humana saben de dónde sale? No, profe, no sé de dónde salen. Agarro a los muertos y le chupo el páncreas. Nada, mentira. La insulina humana se hace por ingeniería genética, o sea que también es una insulina sintética en definitiva. Se modificó una bacteria, la Escherichia coli, se la modificó genéticamente para que produzca insulina. Es como el choclo, ¿vieron que ahora viene todo el choclo transgénico que es 10 veces más rico? Bueno, acá se modificó la Escherichia coli, al bichito este. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente la persona, vamos a referirnos básicamente a la persona que va a venir a la farmacia a buscar algo sin receta. Una insulina sin receta. Que van a ser, como Yara contaba también recién, que obviamente por una cuestión económica, la mayoría de las personas van a comprar o van a ir a buscar su receta, porque no es lo mismo pagar, no pagar nada que pagar 10, 20 lucas o más a veces. Entonces, acá, cuando viene una persona que no tiene su receta, en la receta obviamente voy a respetar lo que diga la receta. Si la persona viene a buscar, dame insulina, sí, bueno, decime qué tipo, qué marca. ¿En qué tipo de administración? Perdón, no, en qué tipo de frasco, de producto. Entonces, primero y principal vamos a ver que hay otra clasificación de las insulinas que es según la velocidad y la duración de la acción. Nosotros vamos a pensar que todo lo que tarda en empezar a hacer efecto va a durar más tiempo. Y en base a esto, vamos a poder hablar de lo que son las insulinas rápidas y lentas. No empiecen a pelear, rajen de acá. Perdón, ya empezaron los peludos acá a hacer lío.
rápidas y lentas. Y dentro, cuando empezaron a aparecer las insulinas sintéticas, hay una nueva clasificación. Perdón, chicos, me esperan un segundo. Tomátela de acá. Hay una nueva clasificación que nos habla de insulinas rápidas, ultra rápidas, lentas y ultra lentas. ¿Qué ventaja va a tener lo que es una ultra lenta de una lenta? Empieza a actuar despacito y dura un montonazo. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente, obviamente que va a reducir la cantidad de aplicaciones. ¿Se entiende esto? Que por qué lenta, por qué ultra lenta. Y con las rápidas, acá ya la historia cambia un poco. ¿Ustedes piensan que sería lo mismo o tendría que ser igual si yo tengo que tratar o hacer una corrección, si hay una glicemia de 700 o una de 300? ¿Cuál de las dos situaciones tendría que corregir más rápido? La de 700. ¿Y qué elegirías? ¿Una ultra rápida o una rápida? Una ultra rápida. Por supuesto, por supuesto. Para ir cubriendo, todas estas posibilidades, obviamente existen todo este tipo de insulinas. Vamos a ver que esto no sé si está en el... No sé, me parece que no está. ¿Se ve el color? ¿Se llega a ver el color del líquido que está ahí adentro? Está el taponcito de goma, que es obviamente lo que va a empujar después como el émbolo. Y hay un espacio. ¿Se ve o no se ve? Hola, Cri. ¿Se ve o no se ve? Es transparente. Es transparente. Bueno, acá vamos a ver, y esto, a ver, ¿por qué me meto en esta historia? De los colores de la insulina. Yo me acuerdo cuando cursaba en la facultad, que era pregunta de examen final, el color de las insulinas. Y yo dije, ¿qué me importa de qué color son las insulinas? Pónganle el color que quieran. Después cuando empecé a tener diabetes, ahí me di cuenta por qué era tan importante. La mayoría de las insulinas lentas son transparentes. La mayoría de las insulinas rápidas son transparentes. ¿Y ustedes qué me van a decir? ¿Y qué diferencia hay? La única insulina lenta que no es transparente es la insulina humana, que es lechosa. Ustedes van a ver que el tubito que está ahí adentro, en vez de ser así transparente, es bastante lechoso. No es transparente. El resto son todas transparentes. Ahora, ¿dónde me voy a dar cuenta y por qué? Esperen,
Estoy buscando mis cachivaches. Ahora nos vamos a fijar en el envase. ¿De qué color tiene esto? ¿Se llega a ver? Azul y verde. Azul y verde. Este. Transparente. Pero fíjense que tiene una rayita de un color. Verde. 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 Ay, profe, soy chicata. No importa. Vos las ves todos los días, Mariana, dejate hinchar. ¿O no? ¿Esta de qué No, veo las color? cajas. También tiene una rayita verde. ¿Esta? Naranja o algo parecido. Naranja y azul. Fíjense los botoncitos. Una naranja y otra verde. Y otra verde, sí. La mayoría de las insulinas lentas tienen como distintivo que tienen algo verde. Y todas las insulinas rápidas tienen como distintivo el color naranja. Pero, hay una marca de insulinas lentas que en vez de tener verde, tienen violeta. Que el colorcito de acá, la lapicera en vez de ser azul es gris. Eso no pasa, eso cada uno le pondrá, cada laboratorio le pondrá el color que le guste. Y en vez de tener esta parte distintiva que es verde, es violeta. ¿Las Lantus? La Lantus, sí. Lo cual no... Y hay otra más que no me acuerdo cuál era. Hay varias que tienen violeta. Lo cual no invalida a que ese tipo de insulina sea lenta. Pero las rápidas, ultra rápidas, lo que sea, nunca va a variar el color del naranja. La rápida siempre va a ser color naranja. Y el naranja es similar al rojo, ¿no? Como un rojo atenuado. Y el rojo siempre, ¿a dónde nos lleva? El color rojo, ¿a dónde nos lleva? Peligro. A peligro. ¿Por qué será peligroso una insulina rápida, de acción rápida? Porque si le doy a alguien que no la necesita, le puedo provocar algo grave. ¿Vos si querés matar a alguien, Gladys, le enchufás una... No, por Dios, lejos de mí. Hay una película, vos sabés que hay una película donde el asesino mata con una inyección de insulina. Encima ni se nota, porque, mirá. ¿Se llega a ver la agujita? No, ni se llega a ver. A ver, estoy tratando de ponerla de alguna manera. Bah, no, ni se llega a ver. Es tan chiquitita que ni siquiera te deja marca. Sí, Yara. Hay una insulina que se llama Novomix 30 que es de las rápidas, pero es caja azul. ¿Eso es porque es combinada o porque es? ¿O es No, pero indistinto? en ningún lado tiene la parte naranjita. No, ¿Es todo azul? sí. Creo que porque es bifásica o algo así, puede ser. Ah, puede ser. Si es bifásica, sí. Porque ahí cambia la historia. Una pregunta, profe, no sé si me estoy adelantando, porque capaz que lo voy a decir ahora. ¿Qué determina qué tipo de insulina me tengan que dar? O sea, ¿por qué me dan una galargina y no me dan una humana? No, eso lo determina? decide el ¿O diabetólogo. va probando? Ah, Eso lo decide el diabetólogo básicamente en base a su experiencia. Hay diabetólogos que le gusta una, diabetólogos que le gusta la otra. El efecto debería ser siempre el mismo. Yo que no le doy mucha bolilla a mi diabetóloga, pobre, ella se preocupa por mí, pero yo no le doy bolilla.
las voy cambiando, no solamente yo, mi obra social también, me da lo que tiene a mano. Hicieron un buen convenio con determinado laboratorio y me dan esa. Hicieron otro convenio con otro, al mes siguiente hicieron convenio con otro laboratorio y me dan otra marca. Pero siempre se tiene que respetar, digamos, la velocidad de acción. Si vas a usar una lenta, la rápida siempre en algún momento también se usa, pero eso básicamente es a elección del médico tratante, que por lo general siempre va a hacerlo con base a la experiencia que tiene con respecto a ese tipo de tratamiento. Bien, básicamente, esperen que quería hacer un esquema. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la producción de insulina en una persona normal manejaba una meseta, que empezaba la producción, se mantenía constante durante todo el tiempo, que esto es lo que denominábamos insulina basal, y que después de cada comida se hacía un pico para responder al aumento de glucosa que ingresaba con los alimentos. Y acá está un poco la base de por qué una es rápida y por qué es una lenta. Obviamente todas las insulinas lentas, las verdes, azules, naranja no, de varios violetas, van a hacer este mecanismo. Van a hacer que el cuerpo mantenga lo que se denomina la insulina basal, lo que va a trabajar de esta manera. Y la otra, la naranjita, va a reemplazar precisamente estos picos. Fíjense que aumenta y baja rápido. Hace muchos años, cuando no habían empezado, digamos, no habían aparecido todavía las insulinas rápidas, perdón, las ultra rápidas o las ultralentas, el régimen de aplicación de insulina incluía 4 inyecciones por día. Había que poner una a la mañana, había que poner una a la noche, de la lenta, y había que poner 2 o 3 inyecciones de la rápida previo o posterior a las comidas, para reemplazar. Eso era lo que se denominaba el régimen mixto dividido, bueno, lo cual obviamente no tenía muy buena adherencia al tratamiento, porque encima no era tan popular el tema de las lapiceras, con esas agujitas tan chiquititas y tan finitas, sino que obviamente se utilizaba más que nada la aplicación con jeringa, con una jeringuita de insulina. Y miren, acá sí la van a ver, el tamaño de la aguja. Ven que no solamente que es más larga, sino que más gruesa, con lo cual dolía. Me acuerdo y me dan ganas de llorar de cómo dolía. Obviamente con este tipo de cosas, la adherencia al tratamiento obviamente era mucho menor, que no le daban, no way. Por suerte después aparecieron las otras, las insulinas ultra rápidas, ultra lentas, y prácticamente este esquema se fue dejando de lado. Las insulinas lentas suelen aplicarse ahora 2 veces al día, eso no cambió,
pero las ultralentas se aplican una vez al día. Una sola vez al día, con lo cual es un golazo. Obviamente eso, nosotros, o sea, en el mostrador de la farmacia no vamos a tener de mucha historia con respecto a esto, porque obviamente la persona va a venir a comprarla. Es raro que uno tenga que explicarle a la persona cómo aplicarla, porque el paciente diabético siempre tiene lo que se denomina la educación diabetológica, donde está instruido por el médico, por el enfermero o el educador en diabetes, cómo hay que aplicarla, en qué sitios, cómo es la técnica, y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Igual, profe, está re bueno esto que estamos hablando porque, no sé si le pasó a otros de mis compañeros, cuando empezás a trabajar en farmacia hay tantas cosas para diabetes y las insulinas son un chino, por lo menos en lo que a mí me respecta, trabajé mucho tiempo en mostrador sin saber para qué era cada una, cómo actuaba y vendía por vender, por lo que leía, Claro. pero no entendía lo que vendía. Y entonces esto Exactamente. sí está bueno. Para mí, que hace un montón de trabajo y lo estoy aprendiendo de un tiempo para acá, de que estoy haciendo el curso, básicamente. Lo que también estaría bueno es que, no sé si lo vamos a hablar en un momento, son los que son tiras reactivas, lancetas, agujas. Pasa mucho que por ahí entran y tampoco tenés ni idea qué es la lanceta, qué es la aguja, y ahí también Exactamente. puede haber un error de dispensa. No, sí, en eso sí. Igual hoy ya se nos está terminando el tiempo, pero con todo, o sea, todo lo de acá nos queda todavía. Todavía no se terminó, digamos, la parte de diabetes, porque como vos misma lo decís, hay millones de cosas. Y todos los días aparecen cosas nuevas, que ni siquiera tenemos acá en el, ¿cómo se llama? En el material de estudio. Pero bueno, eso sí, eso lo dejamos para la semana que viene. Acá cuando les habla de las nuevas insulinas, la glargina ya no es más nueva insulina, de Temirci, de Gludec, Lispro, bla, 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 bla. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo bla, 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 bla? Porque hay una cantidad de nuevas insulinas que son bastante, y va variando. Sí, por eso hice tanto hincapié en los colores. ¿Cuál es lenta? ¿Cuál es rápida? Ahí Yara me desasnó con que encima ahora también hay otra que supuestamente es rápida, pero no tiene el color naranja. Y obviamente esto está relacionado con uno de los efectos adversos más importantes y graves de las insulinas, que es la hipoglicemia. Bien. Les cuento algo así aparte, que es con respecto a las dosis. La insulina se dosifica en unidades internacionales. ¿Por qué me interesa esto? Las lapiceras ya vienen precargadas, algunas vienen los cartuchitos, que hay que cambiarle el cartuchito, pero la dosificación, si ustedes lo ven, no sé si se llega a ver, ahí que tiene numeritos, esto se gira y como que se va cargando, después se dispara de acá atrás, pero bueno. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense en esto. Giro para un lado, la cargo, giro para el otro lado, la descargué. La descargué quiere decir no que saqué la insulina. Para descargarla hay que apretar el botoncito. Pero con esto sí, o sea, si tiene este tipo de lapicera que tiene gira para un lado y gira para el otro,
puedo hacer una corrección, digamos, de la dosis. ¿Por qué? Me equivoqué. Lo fui cargando y me pasé. Lo puedo volver para atrás. Eso es importante, porque una vez que la cargué y si no puedo volver para atrás, la tengo que desechar, porque en el momento de apretar el botoncito y que salga y que ingrese, digamos, la insulina al cuerpo, me va a mandar todo. ¿Por qué es importante esto? Justamente el otro día me preguntaba una chica de primero que había tenido un problema con una compañera porque había venido una persona y no sabían cuál darle, si esta o la otra. Primero y principal, ya sabemos que obviamente yo le tengo que dar exclusivamente lo que dice la receta. ¿No lo tengo? Lo lamento. Siempre le tengo que dar lo que dice la receta. Ahora, precisamente la discusión, digamos, era para ver cuál le daba. Es lo mismo la Flex Touch, la Flex Pen, la Flex Quick, son todos tipos de lapiceras con distintos dispositivos, y uno de ellos es precisamente esto. Algunas giran para los dos lados y el otro tipo gira para un solo lado. La presión que tengo que ejercer en el botoncito, este es muy fácil. Tiene que ser más fuerte, en otras son sensibles, no hay problema. ¿Qué es lo que ocurre? Vuelvo a repetir. No es lo mismo una persona con 500 años que tiene problemas de visión o que es ciega, por eso hacen ruido. Escuchen. ¿Se escucha? Cada uno de esos clic, clic, clic es una unidad. 1, 2, 3, 4. Ahí cargué 4 unidades. Ahora le voy a descargar porque no la voy a usar. Eso es importante. Eso es muy importante. Si yo puedo girar para un lado, puedo girar para el otro. No es lo mismo poner una persona que viejita, grande. Eso siempre hay que respetarlo. Siempre hay que respetarlo. La historia con esta consulta que había hecho esta chica de primero era que precisamente la persona venía con la receta, pero no le decía insulina humana, NPH, todo el piripipí, le ponía la marca, y precisamente de esa marca había 2 presentaciones. Las 2 eran insulina humana. Las 2 eran insulina NPH. Uno de los dispositivos tiene esta cosita que gira para un lado y gira para el otro, y la otra gira para un solo lado. La señora, que venía con su receta, que no especificaba si era FlexPen o Flex Kiwi, por decir cualquier cosa, no especificaba, pero venía con una caja, que era la que estaba usando. ¿Cuál le hubieran dado ustedes? Ninguna. La caja que estaba usando. Marianela, no voy a ir nunca a donde trabaja Marianela. Yo tampoco le doy nunca ninguna. nada. Yo igual, yo pienso lo mismo. Me voy a la Porque tiene que decir en la receta, Sí, o sea, claro. la van a evitar. Totalmente. No, y aparte porque se contradice también, entonces no puede crear a mi criterio y darle lo que a mí me parece. Si ella me trae tiene una receta que contradice lo que ella está usando y la No, pará. En la receta no No especificaba, decía. claro, si era FlexPen o Flex Quick Touch, por ejemplo. Claro, la receta no especificaba cuál de las 2. Las 2 tenían lo mismo, insulina humana, NPH. Entonces sí, no sé.
Si es para obra social, no. Con obra social no, Porque pero la ponele forma particular, farmacéutica sí. claro, en forma farmacéutica en obras sociales, si la entregas mal, te la evita. Exactamente. Entonces, cuidado con esas pavadas. Que bien, como muy bien acaban de decir las chicas. Igual, también hay confusión cuando vienen con las recetas que dicen insulina NPH, por ejemplo, y le pone Insulatar FlexPem. Sí. Y la obra social pide genérico. Entonces, NPH no es el genérico, Sí. porque en ese caso tendría que decir humana. No hay muchas NPH, eso es lo que nunca entendí. No, igual es como que el NPH se usa como sinónimo de humana. Por eso a Yo veces. pensé que había NPH, ya sé que no se hace más, pero que existía el NPH bovino o el NPH. Sí, existían, en su época existían. Lo que pasa es que como se dejaron de producir es como que quedó, digamos que el NPH La única quedó como. Sí, quedó la como. humana. Claro. O sea, a mí me ponen NPH y yo doy por sentado de que es humana. Sí, exactamente. Si te ponen NPH, tenés que dar por sentado que es humana. No hay otra que sea NPH que no sea la humana. Bueno, gente, seguimos con toda esta mezcolanza de cosas el lunes. Y bueno, el lunes vamos a ver el tema lancetas, el tema tiras reactivas. El tema de tiras reactivas es muy, muy importante, porque cada aparato tiene su tira reactiva. Gente bella, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Con Lavo. Chao, profe. Adiós. Hasta el miércoles. Chau, profe. Hasta el miércoles, profe.